tú estás llorando por emoción, por ver que alguien ganó, por ver que alguien está triunfando, eso no es cortisol, eso estás generando otras hormonas de emoción, de alegría, de serotonina, de dopamina. Dopamina. Pero si yo escucho estas canciones de me mentiste, me engañaste y entonces ahora va la mía, no es cortisol. Por eso es muy importante saber qué escucho, saber a qué estación de radio me voy a conectar, y me refiero a lo que voy a escuchar en las conversaciones en las que voy a estar, qué voy a estar escuchando en la mesa, asaltos, violencia, ¿no? Porque entonces yo voy a estar sintiendo esto. Y además hay algo súper lindo que hoy la ciencia lo está comprobando, el campo electromagnético. Cuando el corazón late, todos los órganos producen electricidad. Okay. Y el corazón es el órgano que produce más electricidad en el cuerpo. Entonces, cada que late, emite electricidad, y esta electricidad va alrededor de nosotros y se llama campo electromagnético. Ese campo electromagnético tiene la información de nuestras emociones. Entonces, cuando yo estoy a lo mejor muy contenta, muy animada y estamos en una fiesta, ahorita estamos aquí y estamos tranquilos y nos da gusto lo que está sucediendo, nuestros campos electromagnéticos están coherentes. Por eso se siente esto que le llamamos buena vibra. Pero si yo entro a un lugar donde a lo mejor se acaban de enojar o donde acaba de pasar algo desagradable y yo vengo de la calle muy casual y entro, voy a sentir esa electricidad, esos campos electromagnéticos de enojo, de ira, de lo que acaba de suceder, y yo voy a sentir lo que le llamamos aquí en México, estaba como malvibroso el lugar. ¿Te diste cuenta? Porque es la electricidad que estamos emitiendo. Por eso me estaba dando toques ahí hace rato. Ajá, o sea, no, estaba el ambiente así como que estábamos preocupados, entonces yo estaba generando el estrés. Estabas generando estrés. Sí, sí. Y además, cuando estabas estresado, te aseguro que tu respiración no era equilibrada. Seguramente si tú en ese momento hubieras inhalado y hubieras exhalado largo, te hubieras sentido menos estresado. Ok, a ver, ¿cuál es el diferenciador de tu método? Lo que hace que la gente diga, quiero ir con Mariana, quiero que ella me haga ese acompañamiento de el proceso de autoconocimiento. Mi método, como te decía, pues, la vida me fue dando estos regalos. Sí. Y hoy en día, a través del coaching, ¿qué es el coaching? Es tú como observador, como persona, vámonos backstage de quién eres. ¿Cómo juzgas? ¿Cómo piensas? ¿Cómo crees? ¿Cómo haces? ¿Por qué dices lo que dices? ¿Desde dónde lo dices? ¿No? Porque muchas veces traemos juicios heredados, creencias heredadas, en donde actúo porque así son las mujeres de mi familia, porque los hombres son de determinada forma, y en base a así también me voy comportando, y en base a eso voy haciendo una personalidad que no es necesariamente la mía. Entonces el coaching nos deja ver a la persona detrás de escenario. Y en base a eso empezamos a mover piezas. ¿Cómo? Estoy estresado, me quiero cambiar de trabajo, pero no sé qué hacerlo. Vamos a ver qué te está saboteando, qué te está deteniendo. Bueno, es que las personas de mi empresa que han hecho esto, a los 2 meses las han corrido. O me van a dar una promoción en la empresa y tengo miedo. Pero ese miedo resulta que también corren maratones y antes de llegar a la meta van 3 veces que se tuerce el tobillo y pierde. Entonces, es como un tema de pensamiento que constantemente te estás boicoteando. Okay. Entonces, una vez que lo ves, entonces vamos a trabajar en eso. Y ahí es cuando entramos con estas herramientas de respiración, de mindfulness, de bajar el estrés, de bajar la ansiedad, de aceptar lo que es, de transitar estas emociones que a lo mejor llevas muchos años de no voltear ni siquiera a ver, ni siquiera saber que las tienes. Entonces, no quiero mindfulness. Ok, vamos a entrar primero por la respiración. Y después vamos a hacer contacto, sí o sí, con el corazón. Y cuando hablo del corazón es a sentir, darle más volumen a sentir, más que pensar. Y generalmente lo que me he encontrado es que todos estos problemas, que le llamamos problemas, vienen de situaciones que no hemos querido voltear a ver. Y que eliminamos de la mente. Y que creemos que eliminamos de la mente. Pero claro, ahí están en el fondo del agua y apenas agitamos un poquito el agua y sale la tierrita. Yo lo veo así. Oye, ¿y cuáles son las principales fuentes de estrés y ansiedad a las que nos enfrentamos hoy en día? Yo las divido en 2. Bueno, se dividen en 2. Unas son las externas y otras las internas. Entonces,
Las externas no las puedo controlar. O sea que si vienen elecciones, las obras que se están haciendo en la ciudad, el tráfico, la familia política, no puedo controlar sobre ellos. ¿Sí? Y estos factores internos del estrés tienen que ver con todo lo que tú haces, que los que sí los puedes cambiar. Es decir, cómo son tus pensamientos, cómo son tus emociones, con quién te juntas, a dónde acudes, cómo son estos entornos en los que estás, qué sí puedes mover y qué no puedes mover. Entonces, cuando tú te das cuenta de, a ver, cada que voy los jueves con este grupo de amigos, es algo peor, ¿no? Entonces, es algo peor porque hablan de pura tragedia, pura enfermedad y no me queda nada. Y eso me doy cuenta que toda esa noche no duermo. Y si no duermo, bueno, además todo cómo se desgasta el cuerpo. Vivo a lo mejor con familia que no la puedo cambiar. Ok, no la vas a cambiar, pero tú aprende a manejarte tú y a gestionar esto. Aprende a gestionar, aprende a aquietar la mente. Aprende a saber en qué momento no darle importancia y no darle volumen a pláticas que solo te van a desgastar. Enfoca tu atención, enfoca tu energía en lo que tú decidas pensar y sentir. Entonces, los factores de estrés son miles y distintos para cada uno, dependiendo la atención que tú le des a cada uno, es como dejas que exploten, ¿no? Se detonen. Simplemente pasan por alto. O pasen por alto y no te enganches. Pero eso es difícil, ¿no? A Uno veces cree que es difícil, pero hay que empezar. Yo cuando respirando. digo, vamos a empezar respirando y vamos a empezar haciendo pasos chiquitos. Yo me acuerdo cuando empezaba con terapias y todo esto que yo necesitaba ayuda, alguien me dijo, no, vamos a hacer un cambio de 180 grados en tu vida. Y, bueno, me fue peor de como yo estaba. Porque un cambio de 180 grados a mí se me hace súper drástico, ¿no? Entonces, a ver, vamos a hacer cosas chiquitas, que te sientas segura. ¿Qué es lo que te está molestando hoy? ¿Qué es lo que sí puedes hacer hoy? Y esos cambios poco a poquito te van a llevar, si mueves 2 grados aparentemente en un compás y lo mides es poquito, pero al final te va a llevar a un paso mucho más grande. Lo que Y pasa es que nos pequeños exigimos, esfuerzos claro. focalizados te llegan al resultado. Y hábitos y un estilo de vida. Ahora se está comprobando todo este tema de la microbiota, ¿no? Todo el tema del estómago. Entonces, toda esta flora intestinal, que era como se le conocía. Y se ha visto que a partir de ahí también pues se producen neuroquímicos que el cerebro regula. Entonces, si yo no tengo un buen estilo de vida, no tengo buenos hábitos de alimentación, de hidratación, también el estómago interviene en cómo me sienta. Entonces, el cuerpo claro, ya humano había escuchado. es interesantísimo y de verdad conocernos es la herramienta más poderosa. Pero es complicado, ¿no? Conocerse luego. Uno tiene que decidir empezar. Y una vez que uno empieza, el camino es para siempre. Y uno cree que es complicado porque a lo mejor, no sé, algunas técnicas, libros o pláticas suenan complicadas, pero son pasos sencillos y como te digo, poco a poco. Oye, a ver, ¿cuáles serían los 3 consejos prácticos que tú le darías a una persona que a diario se enfrenta a altos niveles de estrés? Aprende a respirar. A ver, ¿cómo podemos aprender a respirar? ¿Podemos hacer un ejercicio aquí de eso? Si yo te digo, lleva toda tu atención a cómo inhalas, y estoy hablando de la temperatura que entra por la nariz, cómo es el aire, cómo es el proceso de la respiración cuando está entrando por las fosas nasales. Inhala, luego exhala por la nariz, siempre por la nariz. Siempre me han dicho que Exhala. por la boca, pero es ejercicio, ¿no? Inhalar siempre por la nariz y exhalar, puede hacerlo por la nariz o por la boca, suavecito. Pero la inhalada siempre es por la nariz, porque eso le está dando mensajes al cerebro. Y si yo inhalo por la boca, vuelvo loco al cerebro. Sí. Entonces, inhala y exhalas. Pero despacio. Despacio. Vuelves a inhalar. Vuelves a exhalar. Vuelves a inhalar. Vuelves a exhalar. Pásalo. Me imagino que tienes que hacerlo con un periodo más por largo. lo menos 1 minuto. Claro. Entonces, si tú haces eso, equilibras no es magia. Tú estás equilibrando el sistema nervioso. Cuando tú equilibras el sistema nervioso, tu capacidad de enfoque y de atención cambia. Y entonces
estos factores de estrés y saber, me están estresando estas 4 cosas. Tengo que hacer el proyecto que me pidieron, tengo que hacer la presentación, tengo que ir a recoger a mis hijos y además ir a recoger a mi perro. Y además, planear el viaje. ¿Cuáles de esos son los puntos números 1 que hay que resolver? Mi hijo y la presentación. Punto número 2, a lo mejor el proyecto. Y punto número 3, el viaje lo puedo hacer el fin de semana. Pero das prioridad a las cosas. Prioridad a las cosas. ¿Cuáles de estas cosas no son negociables? O sea, ir dimensionando las cosas. Hacerlo con tiempo. Tener un buen hábito de levantarte, hacer ejercicio, darle tiempo a ese trabajo que tienes que hacer. Tener tus hábitos de alimentación. Porque hay muchas veces que estamos comiendo y estamos trabajando al mismo tiempo. Hay veces que es inevitable, pero que no sea un hábito. Y el cerebro lo que hace cuando nosotros estamos más enfocados, estamos respirando, estamos practicando mindfulness, estamos practicando la coherencia del corazón, se desactivan zonas del cerebro que nos hacían creer que estábamos estresados. Y no estábamos estresados. Hay un programa en el que también estoy certificada que es MBCR, que es el manejo del estrés en base a mindfulness. Es un programa de 8 semanas. Órale. Y entonces los estudios han indicado que la práctica de mindfulness a las 8 semanas el estrés baja, los niveles de cortisol bajan, la gente se siente más contenta, más enfocada, menos estresada, más relajada, hasta más contenta. Porque a las 8 semanas de estar practicando todos los días, el estrés reduce. Hay una clínica... ¿Haces una medición de eso previo o...? Eso en la ciencia, hay estudios, ya hay evidencia. Te metes a Google y lo ves. Sí. Pero yo en las sesiones que tengo, en los grupos con los que he trabajado, lo que ellos van sintiendo es, en mi casa me dijeron que ya no me enojo. Pasó esto y me descubrí que ya no estoy tan irritable. Entonces, no es que lleves una medición, es que tú te das cuenta. Dormí mejor. O sea, esto es lo que reporta la gente, ¿no? Oye, fíjate que sucedió esto y en otro momento yo hubiera, pues te hubiera puesto como diablo. Y no, como que me regulé, tomé mi distancia y tomé la decisión correcta. Ok, entonces, uno es respirar. Aprender a respirar. Tomar tu distancia y respirar. Ok, tomar 2. 2, ve esos factores que te están estresando y ve cuáles son las historias que la mente te está contando y cuáles son las prioridades que debes de atender. ¿Y cómo haces eso? ¿Poniendo atención o cómo? Para mí, mi técnica que uso yo en mi casa es agarro un pizarrón o agarro un cuaderno y digo, tengo que hacer A, B, C, D y lo pongo en una lista. Lo veo, lo visualizo, o sea, yo lo tengo ahí puesto. Ok. Y subrayo en rojo lo que tengo que hacer y en verde lo que va después. Cuando lo voy tachando las cosas, yo ya sé que voy disminuyendo esas actividades. Me enfoco no me pierdo en redes sociales durante el día, reviso mis correos 2 veces al día, llamadas telefónicas, las súper necesarias. O sea, estar enfocada en tu trabajo. Y lo que sí o sí es diario practico mindfulness o diario practico estas herramientas de las que estamos hablando, la técnica del corazón, la respiración, porque lo que estoy haciendo es apagar la amígdala del cerebro. Y finalmente, cuando uno hace esto y cuando uno practica la gratitud, la compasión, la respiración, la atención al presente, hay más materia gris en el cerebro. Hay más, o sea, como que el cerebro se genera más conocimiento. No. Lo que pasa es que apagas redes o apagas caminos o carreteras neuronales que antes te estresaban y te hacían, le llamamos de mecha corta, ¿no? O de estrés. Esas las apagas, las dejas de transitar. Y entonces respondes de una manera mucho más asertiva. Ah, ok. Ya. Eso es lo que se ve porque no estás haciendo ninguna magia. Estás entrenando a tu mente. Con el mic. Con mindfulness. Con la respiración. Con la respiración. Con el poder de sentir en el corazón. Entonces, estas 3 cosas lo que hacen es entrenar a tu mente, entrenar a tu cerebro, y el cerebro se vuelve mucho más asertivo, más efectivo, más proactivo, en vez de dejarte correr en historias que ni son, y además de que estás creyendo que sí son y estás sintiendo que sí son. ¿Y de qué te sirve? ¿De qué te sirve estarte acordando de lo que te hicieron de niño, de adolescente o como tu pareja? Ya pasaron 5 años o 3 años o 20, no sé.
¿qué ganas? Entonces, si volteas a ver a dónde vas, qué quieres, cómo te quieres sentir y pones tu atención ahí y le haces creer al cerebro, a la mente, que ya estás ahí, estás cambiando tu información y estás cambiando tu energía.